Y bueno, está con nosotros ya Elías Lisha Viveri, usted lo conoce muy bien, diputado y vocero de la campaña de Renán Barrera, entre otras cosas. Elías Lisha, ¿cómo estás? Hola, buenos Bienvenido. días. Qué gusto saludarte, Gastón, Viri. Es un gusto estar con ustedes, saludar a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias. La primera pregunta del día que te tenemos que hacer es A la ver. pregunta del día. A ver. ¿Cuál fue tu primer reproductor de música? Cuando eras Aquí el niño, ¿qué señor fue? se nos fue hacia el Walkman. Yo Para al mí fue el Walkman. Discman. Bueno, ¿El tuyo cuál fue? Tenía... En la casa había un Walkman, pero pues no era mío, era de mi hermano. Pero, El primero ¿pero era mío. comunitario? Pero Pues sí, te a lo ver, pasaron ya que estaba viejo, ¿no? Es que en esa época no había para que cada quien tenga El el suyo. suyo, o sea, no teníamos tanto acceso a la tecnología como ahora. Fíjate Pero que se el lo primero, prestaban. sí, claro, pues, a ver, en la casa ¿A la buena o a la mala? decía mi papá, lo que entra a casa de los Lisha es de los Lisha. Y punto, sí, no ¿quién sabe? habían Exacto. no habían como cosas así tan mira, qué personales interesante. en los juguetes. Todo se comparte. Sí, decía mi papá, lo que entra a casa de los Lisha es de los Lisha. O sea, la regla era que nadie podía decir esto es mío. Y fíjate que eso, digo, es de familia, así crecieron mis abuelos, mi papá y sus hermanos, mi mamá. O sea, Es una forma de vida. Sí, pero el qué primero que interesante. yo tuve, fíjate, lo tuve a los 14 años y fue un Discman. Ok. Y ya les contaré luego la historia, porque ese me lo compré cuando me iban a operar. Entonces iba a estar yo mucho tiempo ahí. Convaleciente. Sí. Entonces mi papá me... Por eso te lo regalaron. me ayudó ok. a comprarlo. Qué buena Se onda. apiadaron de ti. Bueno, pero también era de los Lisha. Entonces todos también tenían... Mientras tenían estabas acceso. convaleciente también lo usaban, ¿no? Así es. Oye, Elías, bueno, ya nos contarás un día la historia completa. Interesante esa forma de ver la vida y cómo cada familia no tiene sus propias. Sus Bien reglas. interesante, sí, sus reglas Así y es. te hacen lo que eres, ¿no? Pero bueno, Elías Lisha, para lo que te invitamos a platicar, el debate, ¿cómo lo viste? Pues mira, la verdad es que estamos muy, muy contentos en el equipo de Renán Barrera. Estamos muy orgullosos de nuestro candidato. Nosotros sí presumimos las propuestas de nuestro candidato. Creo que vimos un candidato sensato, suelto, pero también al mismo tiempo con un temple. Mira, yo te voy a decir algo. Yo vi al próximo gobernador de Yucatán hablando como gobernador, comportándose a la altura de las circunstancias, presentando propuestas, sí, desde luego contrastando, porque una campaña es naturalmente de contraste, se tienen que marcar las diferencias entre pues, las propuestas que existen. Pero mira, como dice Renán, Yucatán vive un gran momento y eso todo México lo sabe y lo hemos construido todos y todas en Yucatán, unidos con el trabajo de Renán Barrera, con el trabajo de Mauricio Vila, pero también con todo este tejido social que nos permite tener una sociedad en armonía, en paz, con seguridad, y eso no vamos a permitir que nadie ni nada nos lo quite. Entonces, partiendo o teniendo como punto de partida lo importante que es tener un estado muy diferente a todo lo que sucede en todo el país, y esta convocatoria que nos hace Renán Barrera a mantenernos unidos, pues vimos un debate en donde se hizo cada vez más evidente que Renán proponía, que Renán tenía mucha claridad en los temas más importantes. Yo los resumo en 3: salud, seguridad y economía. En la salud, pues creo que hay una inmensísima diferencia entre lo que se plantea. Mientras Morena quiere que se administre la salud de los yucatecos desde oficinas de la Ciudad de México, Renán lo ha dicho con toda claridad. Él se va a hacer responsable del sistema de salud de Yucatán. En seguridad, mientras vemos cómo se les descomponen estados, incluso donde no pasaba nada, como Campeche, Renán lo ha dicho con mucha claridad. Vamos a seguir con las personas indicadas, como el comandante Seidén, pero sobre todo profesionalizando a la institución con más tecnología, con más capacitación, con más sistemas de prevención, entendiendo que la seguridad es un tema transversal y que afecta todos los aspectos de la vida. Sin seguridad, pues no tenemos nada, es nuestro principal baluarte. Y en economía, a mí me gustó mucho la forma en la que lo plantea Renán, desde 3 aspectos. El primero, seguir atrayendo inversiones, seguir con este esfuerzo que ha generado muchísimos empleos de Yucatán. Segundo, con una perspectiva de economía popular, es decir, que haya más dinero
en el bolsillo de las personas, hacer todos los esfuerzos para que las mujeres ganen más, para que los trabajadores ganen más, para que los adultos mayores ganen más. Y tercero, desde la infraestructura. Que por cierto, ya luego viendo el copy-paste como fue desde el principio la campaña de los proyectos, como conectar el Tren Maya con el puerto de altura con sistema de carga, concretar la ampliación del puerto de altura. Mira, estos proyectos no son sacados de la manga, son proyectos que ya inició el gobierno de Mauricio Vila y que tienen que concluir con las gestiones adecuadas, entendiendo los tiempos, pero seguir haciendo obras de infraestructura que, por un lado, sirven a la vida cotidiana de la gente y, por otro lado, generan mejores condiciones para el establecimiento de nuevos empleos. Yo vi a un candidato, a Renán Barrera, transformándose en el próximo gobernador, no tengo ninguna duda, y algunos desesperados que ahora dicen, oye, es que me atacaron. Yo creo que fue muy claro que lo que recibieron fueron respuestas puntuales a señalamientos, y lo que sí pasó es que el candidato de Morena y sus chapulines pues no pudo contestar ni una. Y yo creo que debe una explicación muy seria y muy relevante acerca de dónde sacó tanto dinero en tan poco tiempo para hacerse de más de 350 hectáreas en ranchos, que no dio ninguna explicación. Que a mí lo que me llamó la atención, y perdón que te interrumpa, es que hay un momento en el que el candidato Joaquín Díaz se voltea y dice, le subieron el precio a los terrenos, y si dices que tienes ese dinero, te los vendo. Que eso yo lo interpreto como está aceptando entonces que los ranchos son de él y que los había comprado. Me quedé con esa idea. Pues mira. No sé si recuerdas ese momento en el que dices. Sí, por supuesto. A ver, son varias cosas las que están alrededor de esa, voy a decir, polémica, por decirlo poco. La primera es que se ocultaron en su declaración patrimonial. Y eso es un hecho, no están. Pues es que, Ese bueno, es al menos no estaban. Okay. No sé si ya las habrán anexado. A ver, yo aquí en este espacio vi la declaración y no estaban. Pero luego sale el día siguiente a decir que fue un error, que si el sistema... Pero otro hecho relevante es que en ese momento dice que tenía 2 ranchos. Pues resulta que no son 2, resulta que son 3. El primero lo compró después de perder su primera elección. El segundo lo compró después de perder su segunda elección. El tercero lo compró en pleno 2020, es decir, en plena pandemia, mientras los apoyos no le estaban llegando a la gente y él era el encargado de distribuirlos. Pues resulta que él sí se compró un nuevo ranchito. Pero a ver, vamos a suponer que el tema de las declaraciones lo supere. Aquí el problema es que tiene que explicar de dónde salió. Yo creo que todos los yucatecos nos tenemos que hacer esa pregunta. Y voy más allá. ¿Ustedes conocen algún ganadero que no tenga ganado? Está complicado. Bueno, pues entonces habría que ver que su declaración no tiene una sola cabeza de ganado. Y entonces, ¿cuánto valen esas reses que en el mercado no son nada baratas? Y entonces se abriría un nuevo tema. Yo creo que él es quien tiene que dar la explicación, pero yo remato el tema. Lo que no coincide, si supusiéramos que solventa la declaración, que explicara que está complicado ya a estas alturas de dónde salió, no coincide la historia del humilde pescador, el humilde maestro, el humilde mesero con el ganadero millonario. Y eso es engañar a la gente con una historia romántica que en la realidad es totalmente distinta. Yo creo que lamentablemente para la política yucateca pues está rodeado de la peor gente, no tiene un proyecto sólido, creo que se vio muy claro. Y mira, para no distraerme más en lo que no es, yo creo que lo que sí es que Renán propuso en todos los temas, habló con temple, con prudencia, contestó cada uno de los señalamientos que le hicieron, pero sobre todo el llamado a la unidad que hace Renán se siente en las calles. Creo que todas las encuestas lo dan como ganador del debate.
creo que todos vimos como un hecho evidente e innegable que superó por mucho a sus adversarios. Y concluyo el tema de los ataques. Mientras a Renan son sus adversarios quienes le inventan chismes, quienes le inventan señalamientos, al candidato de Morena son sus compañeros de partido quien lo denuncia. Elías, ahora que ya no va a ser el gobernador por un lapso, Mauricio Vila, ¿cómo suma a las campañas que tiene Acción Nacional ahorita? Porque digo, él como va al Senado, me imagino que se suma a lo nacional. Mira, en el PAN nos sentimos profundamente orgullosos de la gestión de Mauricio Vila. Es un gobernador no solo muy bien calificado, sino el mejor calificado de todo el país, y está en su año 6. Uh-huh. Esto no es poca cosa, y tener un activo como Mauricio Vila creo que suma mucho a las campañas de Yucatán, pero también de todo el país. Es un hombre con mucha experiencia, es un hombre que tiene mucho por aportar, y yo creo que poder verlo en esa faceta otra vez, pues le suma muchísimo a nuestro partido, pero sobre todo le suma muchísimo a la sociedad que, cansada de políticos sin propuestas, se encuentra en gente como Renan Barrera, como Mauricio Vila, políticos capaces de presentar soluciones efectivas a los grandes problemas que tiene México, y sobre todo pues para que Yucatán pueda seguir teniendo la seguridad y el crecimiento que hoy tenemos. Oye, ya no va a haber, fue un debate único, perdón, me regreso tantito porque tenía una duda, y seguramente tú lo sabes porque has participado en muchos debates. Cuando tú eres el gobierno, cuando tú eres la autoridad, tienes que entrenarte de una manera diferente o prepararte de una manera diferente a cuando eres oposición. Porque el que va como gobierno siempre va a recibir los ataques. ¿Vas preparado para eso o no? Te tienes que preparar, o sea, ya sabes que así es, contrastes ese chiste, ¿no? Y como lo acabas de mencionar, la mayoría de las encuestas dan como ganador a Renan, y eso lo vuelve pues como que al que hay que apuntar. A él es al que hay que bajarle, ¿no? ¿Esa es la teoría o cómo funciona? Pues mira, yo creo que más allá de la teoría, lo han intentado toda la campaña, y la verdad es que cuando estás preparado, no para debatir, cuando estás preparado para gobernar, puedes enfrentar a cualquiera de ese tipo de señalamientos, porque alguien que va a gobernar tiene que estar listo para asumirse en una responsabilidad superior. Es decir, mientras unos están tratando de entrar a un debate como si fuera el todo por el todo, el que tiene la responsabilidad de saber que el 3 de junio tiene que hacer de la sociedad un tránsito hacia un nuevo gobierno, pues convoca a todas y a todos. Y yo creo que no demuestra, hayan votado por ella o él, claro. ¿no? Sí, por supuesto. Es que ese es el llamado a la unidad. Por eso para nosotros no solo es importante ganar la elección, para nosotros es importante ganar la elección con la mayor cantidad de sumas al proyecto, porque un gobierno es un gobierno para todas y para todos. Y yo creo que cuando alguien está, insisto, listo para asumir la responsabilidad de gobierno, no se trata de un debate, se trata de una responsabilidad social superior, y yo creo que Renan Barrera lo ha demostrado. Está listo para hacerlo, está listo para asumir la responsabilidad, porque si tú te preparas para un debate nada más, pues, mal haces entonces. No, lo que pasa es que entonces hay temas que no te... O sea, tú no puedes saber al 100% pues, qué es lo que va a surgir. Uh-huh. Y hay una participación de Renan donde le hacen una serie de señalamientos, y en fracción de segundos las contesta todas, y pasó de ataques a su ayuntamiento, que aclaró perfectamente porque eran falsedades. De ahí habló de otro tema, el ayuntamiento, de ahí a un tema personal. O sea, un dominio de los temas que poco se podrían preparar en unas horas o en unos días cuando no tienes conocimiento. Yo creo que Renan se ha preparado toda su vida para gobernar Yucatán, y creo que eso es evidente. Y por el otro lado, creo que a la primera pues ya lo vimos descolocado. Sí. Marco Cortés, que estuvo acompañándonos el día de ayer aquí en el programa, pedía un voto parejo al PAN.
porque hablaba de los peligros que puede suceder en caso de que no fuera vamos a decir, que no estuviera el piso nivelado entre oposición y quienes hoy tienen el oficialismo. ¿Qué hay que detener en nuestro país? ¿Qué es lo que preocupa? Mira, me cambia un poquito la cachucha y te cuento un poco lo que ha sucedido en el Congreso, en el Congreso de la Unión. A partir de la entrada de este gobierno, cuando desaparecieron el Seguro Popular y de ahí se creó el INSABI, mutaron al INSABI, que ya no existe. Pero en ese momento se da un tema dolorosísimo para la sociedad. Y te lo voy a poner un ejemplo. Las niñas y los niños se quedaron sin tratamientos para el cáncer. Eso, ya cuando llegas a ese punto de ser un desalmado, insensible, y de ahí pues, vimos la desaparición de todo el dinero, más de 100,000 millones de pesos que habían para el Fondo de Enfermedades Catastróficas, las enfermedades más caras. Hoy la gente tiene que vender su patrimonio, deshacerse de todo lo que tiene para poder enfrentar una enfermedad. Desaparecieron el Fonden, desaparecieron Financiera Rural. Bueno, quisieron desaparecer prácticamente hasta el INE. Entonces, cuando hablamos de esas dimensiones que se pone en riesgo la democracia, que se ha ido lastimando al sistema de salud, la capacidad de los gobiernos de enfrentar una catástrofe, pues entonces sabemos que hay muchísimo por frenar y por hacer, y por eso es importante que tengamos no solo equilibrios, sino una mayoría razonable que pueda ir restaurando muchas de nuestras instituciones que lamentablemente se han lastimado. Doy los últimos ejemplos de lo que sucedió en el Congreso de la Unión. Pues lo último, prácticamente a los adultos mayores les robaron sus afores. O sea, se las están queriendo apropiar desde el gobierno. Sí. Por otro lado, vemos que el juicio de amparo se lastimó brutalmente. Luego, una ley de amnistía que prácticamente propicia a que una sola persona, es decir, el Ejecutivo Federal, pueda sacar a quien quiera de la cárcel. Ya son cosas que van mucho más allá y que hay que limitar. A ver, la verdad es que estas tres que les acabo de mencionar se las vamos a ganar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ley de amnistía, el Fondo para las Pensiones y las reformas al juicio de amparo. El amparo. Pero el gran problema es que esta mayoría indolente actual pues, prácticamente quiere dinamitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo digo con mucha claridad. Si no tenemos un sistema de pesos y contrapesos, sí, claro, literalmente lo que nos jugamos es la democracia y es la república. Por eso es tan importante votar 6 de 6 por el PAN. Ahí lo tiene. Elías Licha, pues muchísimas gracias por la explicación. Importante siempre escuchar tu punto de vista sobre lo que ocurrió el fin de semana. Y bueno, pues ya estamos a unos cuantos días de la elección. Ya son poco más de 27 días, si no me falla el conteo. Y estamos listos, además. Fíjate que nosotros estamos haciendo un ejercicio porque hay personas que nos preguntan cómo votar. Es decir, la gente está preguntando por las boletas, va a aparecer 3 símbolos, bueno, los 3 logotipos. ¿Qué pasa si tacho 1? Oye, ¿qué pasa si tacho 2? ¿Qué pasa si tacho todos al principio? Estamos haciendo un esfuerzo para que nos explique el INE cómo debemos votar. ¿Tenemos que empezar por ahí? Sí, ¿Tenemos que saber cómo votar? Sí, desde luego. Bueno, primero, tenemos todos que saber la fecha de la elección, que es el 2 de junio. Segundo, tenemos que asumir nuestra responsabilidad ciudadana de ir a las casillas, de ir a las urnas, de averiguar dónde está tu casilla, de votar. Y tercero, desde luego, saber cómo votar. Sí. Es una elección compleja. Mi recomendación es siempre fijarse en el nombre de la persona por la que están votando. Y yo lo digo muy sencillo. Donde vean PAN y vean Renan, ahí es. Nos quedan 30 segunditos. ¿Por qué este próximo 2 de junio votar por Renan Barrera? Porque es la persona indicada para gobernar el Estado a partir de que es el único que tiene la experiencia en materias como la seguridad, como la salud, como la generación de empleo, porque ha quedado claro que tiene ideas sumamente responsables, pero sobre todo porque es quien ha llamado a la unidad
de Yucatán. Mientras unos nos quieren dividir, Renan se ha comprometido a proteger y defender nuestra seguridad, a proteger y defender nuestro orgullo yucateco, nuestra calidad de vida, nuestra cultura, nuestra identidad, pero sobre todo porque con Renan gana Yucatán. Elías Licha, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes.